Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, transmitido por la plataforma de Radio Funglode. En el día de hoy, con mi compañero Hoy de Gracia, estaremos compartiendo informaciones frescas, una entrevista exclusiva y también se darán debates interesantes. Recuerden que nos pueden seguir a través de la plataforma de YouTube, Spotify, Apple Music, TuneIn y también a través de nuestras redes sociales, @SID Seguridad y Defensa Hoy. Mi compañero Hoy de Gracia con nosotros en el día de hoy. Muy Bienvenido. buenas tardes, Jorge, y por supuesto el saludo efusivo para todos nuestros radios escucha a través de su programa preferido, Radio Funglode, este programa Seguridad y Defensa que se transmite a través de esta trascendental plataforma. De esta forma nosotros pues iniciamos ese programa para traerles siempre esas informaciones pertinentes, atinadas, de temas importantes, de temas clave para nuestro día a día y de esa forma también pues influir en el conocimiento continuo de los temas más trascendentales que se están tocando aquí en la República Dominicana. Así que de esa forma le damos las buenas tardes a todos. Así es, agradecido de que ustedes puedan conectar con nosotros, un público fiel que tenemos. Antes de iniciar con nuestra entrevista del día de hoy, vamos con las efemérides y el Día Internacional a cargo de nuestro compañero Hoy de Gracia. Así es, Jorge. En el 1547 muere Enrique VII, rey de Inglaterra, y le sucede su hijo Eduardo VI, de 9 años, convirtiéndose en el primer rey protestante de su país. En el 1917, en San Francisco, California, comienzan a circular tranvías municipales. Y hoy es el Día Internacional, Día Europeo de la Protección de Datos. Pero bien, Eddie, sabemos que la protección de datos se ha convertido en lo que es un derecho fundamental de la época, un derecho por excelencia, a razón de las nuevas modernidades que han venido, que ha traído la inteligencia artificial, la globalización, han traído nuevas novedades que han permitido el desarrollo de ese derecho fundamental de la protección de datos. Así es. De inmediato, en el día de hoy tenemos un conversatorio muy ameno, muy ameno. Vamos a estar hablando sobre la modificación del Código Laboral, sus retos y desafíos, y estamos a través con una voz autorizada para hacer el análisis de estos temas. Estamos hablando del doctor Washington González Nina, quien ha sido Ministerio Público en Asuntos Penales Laborales, es abogado de profesión, también viceministro de Trabajo en el año 1996 al 2000. Tiene una larga data a nivel de formación, en la cual la vamos a obviar porque si no vamos a tener que hacer un programa para esto. Bienvenido, doctor, a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estoy listo para conversar con ustedes sobre el tema, así es que no queda otra cosa que decir que podemos comenzar. Gracias, doctor Washington González, un experto en la materia, y hoy pues nos va a traer esos conocimientos relativos a la reforma del Código Laboral. Y surge una pregunta de inmediato. El ministro de Trabajo anunció hace un tiempo que se había consensuado esta reforma. Sin embargo, cuando llegó al Congreso, los mismos legisladores del gobierno, que tienen la mayoría, ofrecieron un nivel de resistencia. Los empresarios, pese a que se había informado que se había consensuado, por ejemplo, el no integrar la cesantía, ellos sí insistieron en el tema, y los sindicatos se pusieron inmediatamente acorde con una posición de resistencia de que con la cesantía no aceptaban. ¿Qué ha pasado con el consenso? ¿O el gobierno, lo que dirigen en este caso ese nivel de consenso, que se podría decir, le fallaron a los trabajadores, le dijeron una cosa por otra, porque al final no se respetó ese supuesto consenso? O nunca hubo consenso. O nunca hubo consenso. Miren, desde el 2008 han habido intenciones de modificar el Código de Trabajo. De hecho, para todos ustedes de conocimiento, que nosotros hemos tenido dos grandes legislaciones en materia laboral. En el 1951, que se recogieron todas las leyes dispersas que habían y se creó el famoso Código de Trabajo del 1951, que duró más de 40 años.
y luego el código del 1992 que ya llega casi a 32 años. Pero en el 2008, 2009 me parece, si la memoria no me falla, comenzaron los aprestos para hacer la modificación del Código de Trabajo. Y a partir de ese momento, en más de 5 ocasiones se ha intentado modificar el Código de Trabajo. Es un código que tiene muchos años. En algún momento se le modificaron situaciones, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas. Sí, han habido parciales. Relaciones Parciales. supletorias. Han habido algunas 12 modificaciones en el caso de las vacaciones, Ujú. que en vez de 2 semanas se cambiaron a 14 días laborables. El caso de la trabajadora doméstica, no tan solo para el tema de las vacaciones, sino también para el tema del descanso diario, así como también la estructura de la Corte de Trabajo, que en vez de 3 jueces fueron 5, entre otras modificaciones que se han hecho. Pero luego, a medida que siguió pasando el tiempo, se han introducido varios proyectos o se ha querido modificar el Código de Trabajo. Lo que pasa es que la primera idea fue modificar el Código de Trabajo por consenso, porque en el 1992 se modificó por consenso, empleadores, trabajadores y el gobierno. Pero esos 2 códigos de trabajo fueron hechos por juristas muy especializados, ambos. Por eso todo el tiempo que tiene. Pero ha pasado muchos años. Y hay cosas nuevas, por ejemplo, con el tema de la telemática, el tema de la inteligencia artificial, el tema del Internet de las cosas, que ya hay que incorporarle a la legislación. Pero disculpe, laboral. doctor, que lo interrumpa, para que usted siga con esa explicación tan técnica. Se habla del diálogo tripartito, o sea, buscar ese consenso. ¿Está determinado que si tiene que ser obrero, gobierno y trabajador, o puede generarse de forma unilateral desde el Congreso? Puede ser en forma de concertación, donde participan no tan solo empleadores, trabajadores y el gobierno, sino también otros sectores de la sociedad. Pero quienes tienen competencia real para hacerlo es el Congreso, Claro. es el que elabora las leyes. Sí. Sin embargo, por tradición, como fue el Código del 1992, fue de forma tripartita, porque hay un convenio de la OIT, que el convenio sobre el tripartismo, que en cierta medida, si es una iniciativa del gobierno, tiene que hacerse con empleadores, trabajadores, gobierno. Sin embargo, ya regresando a la pregunta que ustedes me hacían, esa discusión se ha experimentado hace muchos años. Lo que pasa fue que esta modificación, a diferencia de otras modificaciones que se han planteado, viene por iniciativa del gobierno. Yo recuerdo en el 2017 que la primera iniciativa la tomamos nosotros. Por parte del gobierno llamamos a ambos sectores y nos sentamos. Eso fracasó. No fue posible. Y ahora la iniciativa fue del gobierno y resultó que comenzaron a discutir y no llegaron a acuerdo sobre temas como el auxilio de cesantía y otros temas. No es el único que no se llegó a acuerdo. Es el que más se resalta, pero hay otros temas pendientes en el Código Laboral. Y parece que el gobierno tenía un interés de que había asumido un compromiso de someter la modificación del Código de Trabajo, y el gobierno, bueno, parece que se adelantó y depositó un proyecto de ley que le faltaba consenso. Y al faltarle consenso, lo lógico es que lo que se entienden o los que se consideraron perjudicados, en este caso los empleadores, dijeron no hubo consenso, principalmente en el tema de la y las aplicaciones, ahora que hay famosas, pidieron que lo excluyan. Algo extraño. Mira, a mí no me gusta mucho comenzar a hablar sobre el proyecto de modificación del Código de Trabajo con el auxilio de cesantía. Yo creo que el auxilio de cesantía es un tema más. ¿Te das cuenta? A mí me parece que yo estoy de acuerdo con la modificación del Código de Trabajo, o que se puedan introducir elementos nuevos al Código de Trabajo que lo amerita por la situación en que nos encontramos de esa modernización que lo experimenta. En lo que yo no estoy de acuerdo en lo siguiente, en que las modificaciones que se están tratando de introducir al Código de Trabajo no son las que obedecen al momento. Doctor, entonces, ¿cuáles son los aspectos que usted puede ilustrar al público que no se escucha? Los aspectos fundamentales que se están verificando en esta modificación del código. Bueno, mira,
Yo creo que hay tres aspectos fundamentales donde hay distorsión en el mercado de trabajo. El primero tiene que ver con ese crecimiento tan alto que hay de las empresas informales que crean empleos informales. ¿Qué pasa con las empresas informales? Muy sencillo, que hay una desprotección social por un lado y por otro lado hay un problema con la productividad. ¿Dónde está la desprotección social? Bueno, esas son empresas informales donde los trabajadores no están disfrutando de seguridad social. No. Imagínate que más del 55% de esas empresas son informales. Entonces está hablando de una gran cantidad de trabajadores que tienen una desprotección social. No hay seguridad social, no hay salario mínimo y por otro lado, de parte de los empleadores, tenemos un gran problema. ¿Cómo puede haber productividad en ese tipo de empresas? Porque para haber productividad tú necesitas una buena formación. Y lamentablemente no la hay. Entonces ese es el primer problema que no se plantea en el proyecto. Necesariamente hay que darle facilidades a esa empresa para que puedan irse al mercado formal. Por ejemplo, una cosa muy simple, comprar una planilla en el Ministerio de Trabajo para reportar a sus trabajadores. Eso tiene que ser gratuito para ese tipo de empresas. Impuestos internos, por ejemplo, tiene que darle facilidad a esa empresa. Y no es posible que, por ejemplo, la misma seguridad social, lo mismo que se paga impuestos, lo pague una empresa grande y lo pague ese tipo de empresas. Tú tienes que dar un incentivo para que entren al mercado. Esos son trabajadores nuestros que no están disfrutando lo que deben de disfrutar. Entonces, claro, ese es el primer problema que no se plantea en el proyecto de Código de Trabajo. Segundo problema, el tema del acceso a la justicia. El acceso a la justicia tiene que ver con las personas que van al Ministerio de Trabajo, a la Administración de Trabajo, a buscar esos servicios laborales. Una respuesta. Y los que van al Tribunal de Trabajo también a buscar una respuesta. Voy a comenzar con el Ministerio de Trabajo. Cuando un empleador despide a un trabajador, tiene la obligación de comunicarlo dentro de las 48 horas de haberlo despedido por escrito y con indicación de causa. Imagínate en esta época que tú tengas que ir a depositar una comunicación en 48 horas, tú estás en la mata de Farfán y tienes que ir en el cercado y tienes que ir a la mata de Farfán. Con esto, y aquí en la capital, con estos tapones que hay. Imagínate que tú tengas que toda la semana se puede estar produciendo un caso. Entonces son cosas que se pueden enviar por correo electrónico, por la vía electrónica. ¿Y cómo es posible entonces que eso pueda seguir en esta época? Eso es parte del acceso a justicia, pero también los mismos trabajadores tienen que ir personalmente a poner la dimisión o enviarla en un escrito. Entonces, esas son cosas que necesariamente tienen que modificarse. Entonces, hay que plantear el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, pero principalmente en el acceso que tiene la ciudadanía a la justicia, en este caso, al parte del Ministerio de Trabajo, pero peor es con los tribunales. Te llega un caso, a un abogado le llega un caso hoy, por ejemplo, y elaboran la demanda, la depositan para conocer la primera audiencia. Hay un momento que es una audiencia en conciliación, que te dura 3 meses, 4 meses. Pero además de eso, después que pasa la primera audiencia en conciliación, para la audiencia de prueba y fondo, te dura 6, 7 meses. Entonces espera la sentencia. Entonces, ¿qué garantía tienen los trabajadores y los empleadores para ese acceso a la justicia? No tienen ninguna. En consecuencia, se necesita que ese nuevo proyecto se pueda presenciar ese tipo de situaciones. Y un tercer caso, ya para terminar con esa parte, es la creación de empleo. ¿Quiénes son los que crean empleo? Los empleadores. Los empleadores. Ahora, en este país, los que deben de crear empleo son los empleadores del sector privado, no es el gobierno. Porque la plantilla del gobierno no es lo que tiene que aumentarse. El gobierno tiene que ir disminuyendo. Y lo disminuyendo. Entonces, los empleadores necesariamente son los que tienen que informar a la autoridad pública qué tipo de empleo tienen. Pero nosotros tenemos un Infotec que ha crecido muchísimo. Tú necesitas formación, ¿verdad? Claro. Pero formación en los oficios y ocupaciones del momento, en mecatrónica, en robótica, en software. Pero entonces Infotec te da 32,000 cursos, 40,000 cursos al año
y te lo da sobre oficio sujeto de ocupación que están en una resolución de los años 90. Hay que actualizarla. Entonces eso hay que actualizarlo. Pero eso tiene que estar incluido en la legislación laboral porque el Consejo del Infotep es presidido por el ministro de Trabajo. Y las políticas públicas sobre formación técnica profesional es el Ministerio de Trabajo. La ejecución es Infotep, pero la política pública es a través del Ministerio de Trabajo, junto con los empleadores, trabajadores. Entonces, esas son cosas que tienen que estar en ese proyecto de modificación del Código de Trabajo. Entonces, por eso yo planteo que deberían de sentarse de nuevo e incluir una serie de cosas que no fueron incluidas. La modificación del Código de Trabajo tampoco que amerita grande cantidad de artículos. Ahora mismo se están planteando 116 artículos de modificación y son, si no me equivoco, 738. Pero son 2 o 3 que se necesitan. Ahora hay que incorporar otros. Entonces, ese es el planteamiento que yo hago desde ese punto de vista. Así es. Doctor, hay un tema que de lo más... Me hablaste de la cesantía. Sí. También no hay ningún Bueno, problema, sí, no debe ser lo único en el código, el tema de la cesantía. Hay todo un código que tiene que evaluarse, pero es lo más... me gustaría escuchar la opinión del doctor con relación a la cesantía. Por supuesto, si por está supuesto. de acuerdo con la cesantía. Es un tema también medio... Sí. Yo entiendo, doctor, sí, contras. porque también genera situaciones y hay posiciones muy rígidas de parte de los empresarios y también los sindicalistas se han aferrado de una forma, porque hay también la dinámica de una vida que genera cambios que tienen que darse y esto se plantea que afecta mucho a los empleadores, que es una clase también que hay que protegerla, porque eso es lo que genera empleo. Pero hay algo, doctor, en función de un código moderno que nosotros ya tenemos que tener en nuestra sociedad, porque amerita la época, hay un constante evolucionar. Se habla de una uberización del trabajo, el trabajo ahora, el teletrabajo en la casa. ¿Qué ocurre con este código en función de que la información que yo tengo es que empresas que operan desde estas aplicaciones, cuando se le hizo el llamado para que participen en la discusión, se resistieron y no quieren participar, sino que se quedarían fuera? Ellos operan mejor un tanto fuera, no regulado, o sea, hay una tendencia a no quererse regular para tener esos niveles de independencia. O el gobierno está en el propósito de tenerlo que llevar y regular esa relación laboral. Mira, cuando hablo de aplicaciones, los delivery, uberización y toda esa... Mira, en el fondo nosotros no hemos presentado grandes inconvenientes porque nuestra legislación laboral no experimentó lo que experimentaron muchos países de América Latina, incluyendo Chile. Yo sé que tú estuviste por Chile. Sí, se dio una situación muy fuerte sí, ahí de paros. Incluyendo Chile, no ha tenido ese proceso de desregularización de las relaciones laborales, o sea que nosotros no tenemos ese gran problema. ¿Tú ves? Por ahí no fue ese gran problema y de hecho se han presentado algunos inconvenientes. Pusiste el caso de los delivery, porque habían empleadores que entendían que ellos no estaban regidos por el Código de Trabajo, pero eso fue aclarado. Y hubo un tema sobre el salario que el Ministerio de Trabajo, bajo la gestión, me parece que fue de Marisa Hernández, lo aclararon muy bien y eso está resuelto, ese tema está resuelto. Y el tema de que hay trabajadores que pueden considerarse como independientes y que no se le aplica el Código de Trabajo, ese no es el tema fundamental ni el tema que se ha planteado. Ahora, hay algunos empleadores que parece que sí lo han excluido, que son los de micro, pequeña y mediana empresa, que sí deben de participar. Y si tú te das cuenta, cada vez que hay una disposición que se toma en consenso de empleadores, trabajadores y gobierno, resulta que lo de micro, pequeña y mediana empresa salen diciendo que ellos no están de acuerdo. Sí. Óyeme cómo es. O sea que también ahí se viene otro elemento de incluirlo ahí. Sí, sí. Yo sé que el tema de la cesantía te está... No, vamos doctor, antes de ese público que siga conectado con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir conversando con el doctor Washington. Así que regresamos en breve más aquí en Seguridad y Defensa Hoy. Gracias por mantener la sintonía en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Seguimos conversando con el doctor Washington, en la cual se quedó un pequeño análisis en el aire y fue con relación a la cesantía.
A nosotros nos gustaría escuchar, doctor, con su experiencia y el análisis que usted ha hecho previamente, ¿cuál es su opinión con relación al planteamiento que realiza el sector de los empleadores de quitar la cesantía del Código Laboral? Mira, vamos a comenzar con el tema de quitar el auxilio de cesantía. Lo primero es, el Código de Trabajo tiene 31 años, casi 32 años. Y yo no he visto que hay una reducción de la cantidad de trabajadores o una reducción de la empleomanía por el hecho de que existe el auxilio de cesantía. Yo no creo que esa sea una razón. Yo no creo que esa sea una razón. Segundo, por parte de los trabajadores, el auxilio de cesantía no es un derecho absoluto, es un derecho eventual. Si por ejemplo, si un trabajador decide irse voluntariamente de la empresa, el empleador no está obligado a darle la prestación laboral. Si el empleador despide al trabajador y el despido es declarado justificado porque cometió una falta, no hay que dar prestaciones laborales. Y si el trabajador dimite, se va de la empresa porque entiende que el empleador cometió una falta y no prueba esa falta, tampoco hay que darle prestaciones laborales. No es un derecho absoluto. Sin embargo, tú no puedes venirme a decirme después de 32 años, mira, a ti se te va a quitar el auxilio de cesantía. O decirte, no, mira, antes el auxilio de cesantía no importa el tiempo que tú tengas en la empresa, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a limitar a 5 años. Eso quiere decir que si tú tienes 10 años, te vamos a dar las prestaciones de 5. Y eso va a ser de ahora en adelante. Ese es un tema difícil y complicado de entender. No. Ahora, si tú me hay vienes derecho adquirido. si tú me vienes con otra propuesta y tú me dices a mí, mira, vamos a crear un seguro de desempleo. Tú como trabajador nunca has aportado para las prestaciones laborales cuando le corresponda. Ahora tú tampoco vas a aportar. Nosotros como empleadores vamos a aportar un porcentaje que no nos afecte dentro de lo que tiene que ver, porque nosotros lo que hacemos un negocio para ganar, no es para perder. Sí. Que no nos afecte y el gobierno va a aportar un fondo semilla para el inicio de ese proceso. Eso puede ser, pero que no participen los trabajadores. Porque si bien es cierto, con la creación de la Ley de Seguridad Social, del Sistema Dominicano de Seguridad Social, es cierto que viene una carga para el empleador porque tiene que aportar al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero hubo un error en la Ley de Seguridad Social y fue que se planteó el seguro de desempleo y se pensó que inmediatamente comience la Ley de Seguridad Social se aplicaba el seguro de desempleo y no fue así. Para aplicar el seguro de desempleo tenía que haber un acuerdo entre empleadores, trabajadores y gobierno. Y nunca los trabajadores iban a aceptar un acuerdo que le quiten el auxilio de cesantía. ¿Te das cuenta? Entonces, yo estoy de acuerdo de que se pueda buscar otro método que sea más flexible para los empleadores, pero no puede bajo ninguna circunstancia decirle a los trabajadores que ya ellos no tienen auxilio de cesantía, que ya no tienen preaviso. Eso no es posible. Bueno, hay un tema también que reviste mucha importancia y es en el Código Laboral la relación que se da con los extranjeros. O sea, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos en la República Dominicana? Porque hay que generar garantía para nuestros ciudadanos, pero hay algunas funciones de trabajo, por ejemplo, la construcción, el trabajo agropecuario que necesita y es muy dependiente de una mano de obra extranjera. ¿Qué prevé esta modificación del código? ¿Se dejan los requerimientos o las disposiciones que están previstas? ¿O eso hay ambiente de modificarse? No hay ningún tipo de modificación sustancial que tienda a cambiar el panorama por el hecho de modificar el Código de Trabajo o de las iniciativas en la parte de la nacionalización del trabajo, que es como se le denomina en el Código de Trabajo. No hay. Ahora, esto se está convirtiendo en un problema muy serio porque la gente habla del famoso 80-20. Bueno. Sí. ¿Y qué garantía se le da al sector, por ejemplo, de la construcción, que no se ve limitado con el 80-20? Bueno, ahí me refiero en la modificación que se le podría dar. Bueno, mira, lo primero es que no ha habido posibilidad de que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, haga cumplir las disposiciones del Código de Trabajo, del famoso 80-20. Primero porque los empleadores
en cierta medida, cada vez que el Ministerio de Trabajo toma algún tipo de acción, se oponen y dicen que no hay dominicanos que puedan hacer ese trabajo. Y segundo, que si bien es cierto todo eso, nosotros tenemos una normativa que es muy flexible en cuanto a las sanciones a los empleadores. Entonces, se está planteando en ese proyecto duplicar las multas, pero yo no creo que eso resuelva el problema. El problema es más grave. Es un problema de que el gobierno tiene que tomar medidas necesarias para formar sectorialmente a los trabajadores del sector agrícola y del sector hotelero, a dominicanos, del sector agrícola, del sector hotelero y sector construcción. Y los empleadores tienen que mejorar las condiciones en que se prestan esos servicios. Si no es así, nosotros no vamos a poder, vamos a seguir con la misma situación. No vale que nosotros modifiquemos la legislación. Eso es casi, eso no tiene, eso no hay valor. Mira, yo me recuerdo, siendo director de trabajo, que una empresa pidió que se le dejen o que se le permitan trabajar extranjeros por encima del porcentaje establecido en la ley. Eso lo permite el Código de Trabajo. En trabajos agrícolas, industriales, eso está permitido. Y cuando hizo la solicitud, ningún gobierno quiere dar una solicitud de ese tipo, aprobarla. Y yo recuerdo como ahora que no había sindicato, yo le exigí que los trabajadores tenían que tener una representación, pero no había sindicato. Y entonces ellos continuaron laborando y lamentablemente se quedó así, porque es que la normativa no es suficiente para eso. Tienen que haber otro tipo de iniciativa por parte del gobierno y de mecanismos para ello. ¿Cuáles son? Bueno, te voy a poner el ejemplo en la parte agrícola. Si las tendencias son los invernaderos, por ejemplo, en el tema de vegetales, etcétera, bueno, vamos a capacitar jóvenes en todo el tema del trabajo de invernadero. ¿A través de quién? A través del Infotec, con nuevas técnicas. Y entonces, esas personas que se capacitan, están bien capacitados, se les puede pagar un buen salario. Pero yo te voy a decir una cosa, también hay otro problema. Los empleadores, la mayoría que emplean extranjeros no tienen que pagar la seguridad social, no pagan seguridad social. Según la ley tienen que hacerlo, pero no lo hacen. No hay un control del salario mínimo. No hay un control de los descansos diarios, descanso semanal, vacaciones. Entonces, eso es cuestionable. Entonces, yo creo que debe de haber una iniciativa más global del gobierno que tenga que ver. Como suelen estar indocumentados, entonces no denuncian, no llevan proceso. No llevan entonces, proceso. Hay un tema de aprovechar eso. Pero además de eso, nunca se automatiza la mano de obra. Lamentablemente no se moderniza la mano de obra dominicana. ¿Tú me entiendes? Porque es un atraso también. Porque esas personas, bueno, hacen un trabajo, entre comillas, rudimentario todavía. Entonces, es un gran inconveniente. Sí, y esta reforma, doctor, que se ha planteado, no fomenta a esas empresas informales a buscar la formalización de las mismas. No, ¿o es todo lo contrario? No lo fomenta. Lo que ha hecho, se está planteando un fortalecimiento, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, pero es un fortalecimiento hacia adentro. Es concentrar labores que estaban dispersas, concentrarlas en la Dirección General de Trabajo. Yo fui director general de Trabajo y probablemente en esa época yo entendía que tenía que solucionar todo lo de los representantes locales y todo es posible, pero estamos en una nueva época. Ahora no se puede concentrar todo el trabajo en una sola dirección. Entonces, desde ese punto de vista, lamentablemente no hay en el proyecto no se establece algún tipo de disposición que no sea la concentración hacia adentro. Bien, doctor. De verdad que usted ha edificado a este público de manera magistral. Pienso que es un tema muy extenso y que tenemos que sacar, Eddie, aunque sea 2 programas para tocarlo con el doctor. Aprovechar la capacidad, pero sobre todo también la experiencia que tiene por las funciones que ha ocupado, y eso le da pues una expertise y es una voz autorizada para manejar estos temas.
Por supuesto que entonces estos micrófonos quedan ahí también disponibles para que otra entrega se desarrolle tanto, porque ese nivel argumentativo que tiene el doctor con los temas es trascendental. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación y yo espero que el gobierno decida sentar de nuevo en la mesa de negociación para que tengamos verdaderamente una ley bien fortalecida. Así es, muchas gracias a ese público que conectó con nosotros en el día de hoy. Invitarles a suscribirse a cada una de nuestras plataformas a través de YouTube, también Spotify, TuneIn y también a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través de SID, Seguridad y Defensa Hoy, también a través de Radio Funglode, en Instagram y Facebook. Muchas gracias, nos vemos en otro episodio.